La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Si se aplicaría esta premisa, seguramente tendríamos una forma de gobierno cercana a la perfección. Así comienza hoy Humo y Espejos. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Bienvenidos a Humo y Espejos. Esta noche vamos a traer un tema que creo que todos en algún momento o ha escuchado hablar o ha hablado del mismo. Así que hoy vamos a hablar de la trata de personas. ¿Cómo estás, Marcelo? Amplíame un poquito el tema de hoy. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo que vamos a intentar es, porque es un tema, como bien vos decías, muy remanido. Se ha hablado mucho, de distintas formas, por distintos medios, se habla sobre el tema de la trata, pero diríamos que se circunscribe al tema de la explotación sexual. Y el concepto de trata, yo creo, por lo menos en mi opinión, es mucho más amplio y también está ligado a muchos procesos económicos, que es un poco lo que vamos a intentar ver en este programa, tener una óptica diferente de este tema. Y nos acompañan hoy Wanda Candal, que es coordinadora de la Red Infancia Robada. Wanda, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Wanda, si la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, ¿falla la democracia porque aún existen casos de esclavitud virtual? Por supuesto. La trata de personas tiene base profunda en la desigualdad. No se puede hablar de trata si no se habla de desigualdad. Y nuestro otro invitado es Oscar Laborde, director de IDEAL, el Instituto de Estudios de América Latina. Oscar, gracias, un placer como siempre tenerte acompañándonos. Bueno, siempre es bueno venir y estar con ustedes. Oscar, ¿es la trata la versión de la esclavitud del siglo XXI? Claro, es la continuidad de una cantidad de explotación que convive incluso con formas de esclavitud en la actualidad, ¿no? Digamos, la trata no es la única utilización del poder sobre el cuerpo del ser humano o el traslado de un hombre o de una mujer. Eso convive con otra forma de esclavitud, es decir, la esclavitud lamentablemente no ha sido abolida en el mundo actual. Bueno, como verán, nos esperan un programa más que interesante, así que nos lleva a ver la primera parte del informe sobre la trata de personas que preparamos para ustedes. La presencia de ONGs originadas en Estados Unidos y Europa, con incesantes campañas publicitarias en los medios de comunicación, han despertado el interés sobre la trata, divorciando las causas reales, fruto de un sistema capitalista salvaje que mercantiliza a las personas y reduciendo las diferentes situaciones a las de explotación sexual. Pero la trata de personas es mucho más que eso. Vamos a tratar como ejemplo un estudio realizado en 1999 en Benín por la organización Enfants Solidaires d'Afrique et du Monde, perteneciente a ese país africano, que estableció en base a entrevistas a víctimas y familiares de tratantes que un 33% de los casos es resultante de la falta de condiciones económicas para sustentar a sus familias, lo que había forzado a los padres a entregar a sus hijos a los tratantes. El 75% de los niños aceptaron esa situación por ser ordenada por sus padres. El 88% de los niños provenían de las 3 zonas de Benín, Quemé, Momó y Atlantique,
Otro dato importante es que el 86% eran niñas. Esto se debe a que las niñas son menos propensas a rebelarse contra sus captores cuando crecen. La primera sorpresa es que no es la prostitución el primer destino, sino las tareas domésticas y el comercio. Los varones se orientaban mayormente a la pesca y a la agricultura. Un dato importante es que la mayoría de los niños que eran interceptados por las autoridades no volvían a su hogar. Estos niños, que constituían el 61% del total, eran nuevamente captados por los tratantes para recomenzar el ciclo. Como era de esperar, las condiciones de vida eran espantosas. Horarios de trabajo de 14 a 18 horas diarias, castigos físicos, privación de alimentos y condiciones sanitarias deplorables eran las que encontraban en su destino. Las víctimas suelen tener posibilidades de escapar de su destino, pero no lo hacen, porque son amenazados de muerte y por el uso de la violencia contra ellos y sus familias que aún viven en sus países de origen. Las organizaciones de trata suelen decir que cuentan con la complicidad de las autoridades del lugar de llegada, ya sean policiales, políticas o judiciales, algo que a las víctimas les suele parecer creíble porque existía esa complicidad en sus lugares de origen. Esta situación de dominio se refuerza con otros hechos como la quita de documentación, algo que juega como un factor de presión porque asumen las víctimas que no podrán hacer reclamo ante las autoridades locales, quienes los encarcelarán y los expulsarán. Las deudas económicas contraídas con quienes los traen, que les facturan a su cargo el viaje, el hospedaje, la comida y la ropa, son otro elemento de presión sobre las víctimas. Bueno, yo creo que a mí me sorprendió algo en este informe, en esta primera parte que vimos, que el primer sector que está destinado al tema de la trata es un sector económico, servicio doméstico, explotación agraria. De acuerdo a tu experiencia, ¿vos lo notabas esto? Sí, la explotación humana que configura la trata tiene que ver con lo comercial, con el aprovechamiento del cuerpo del otro como si fuera una cosa para beneficio propio, y el beneficio mayormente es el económico, es poder redituar con esa explotación. Pero da la sensación como que no se habla mucho del tema, o sea, se encara, como decíamos en la presentación del programa, a partir sí de la explotación sexual, pero fuera de eso parecería que no existiría otra cosa. Y me da la sensación como que realmente hay un problema que está mucho más relacionado de lo que parecería con el sistema económico. Sí, es más, obviamente desagradable un proxeneta que especula económicamente con la trata de mujeres o de personas. Pero es más incómodo hablar de los empresarios que se enriquecen con eso. Es muy habitual encontrar los talleres clandestinos. De hecho, está acusada la primera dama de tener talleres textiles en esas condiciones. Los dirigentes sindicales, algunos de ellos muy amigos del gobierno, y otros son cómplices muchas veces de condiciones de esclavitud. Por eso digo, no hay un límite. Si no está la esclavitud y la libertad, no está la trata y la libertad absoluta. Hay una parte difusa ahí. Digo, si una persona se le obliga en el campo a trabajar 16 horas y se le paga con vales de comida y el alquiler de un camastro que tiene, ¿cómo se llama eso? ¿Es esclavitud? Bueno, formalmente no. Bueno, son muchos dirigentes de la sociedad rural reconocidos han estado involucrados. Bueno, entonces es más antipático para los medios y es más, digamos, más defendible no atacar a una persona, bueno, que se aproveche una mujer, ¿no? Digamos, con el drama que significa eso. Pero no se habla del empresario, ¿no? Porque como bien explicaba Wanda, siempre hay un interés económico. La gran mayoría de las veces hay un interés económico, digamos, de lucrar con eso, de enriquecerse con eso. Y la esclavitud no está tan lejos. Las prácticas son fuertemente culturales, por eso la trata es un tema complejo en todas sus variables. Lo que sucede por ahí con la trata laboral, ¿no? Que no es trabajo esclavo, sino que es trata o explotación laboral, porque no se puede combinar la palabra trabajo, que supone una actividad por la que se dignifica el ser humano, con una explotación, ¿no es cierto? Tanto la trata laboral como el tráfico de órganos
como circulan con algunas aristas que están a la luz y que son supuestamente legales y que pertenecen al comercio legal, es bastante difícil romper con esa barrera. Cuando nosotros afrontamos como organizaciones de la sociedad civil todo el desafío de desnudar la trata sexual, había todo un mundo oscuro que de alguna manera invitaba a desnudar, hasta hipócritamente era como un tema que enganchaba. Esto significa romper otro tipo de barreras, señalar empresas y señalar intereses que están a la luz, que no es que uno vaya... Que no la ve. Exacto. Y Oscar, ¿cómo está insertado, o sea, la realidad? Porque uno habla medias, ¿no? Estas cosas es como vos decís, ¿no? No se dicen las cosas concretamente o con las palabras que se toman, sino que los medios a veces... No te digo que justifican, pero usan otras versiones para decir. ¿Cómo está en nuestra región el tema de la trata de personas? Bueno, como decía Wanda, hay un tema cultural. Es decir, los hábitos de los esclavócratas nos abandonan de la noche a la mañana porque una ley impide tener gente de propiedad de uno. Eso continúa, ¿no? Y muta la élite muchas veces la forma, a veces la atenúa, pero sigue, ¿no? Al interior de Brasil, sobre todo en el noreste, es muy habitual. Es muy habitual en el interior de Argentina. Es muy habitual en el conurbano, ¿no? Digamos, en los talleres de Villa Albertina, digamos, en el Camino Negro, es habitual, digamos, saber, conocer que hay trabajo esclavo, ¿no? Entonces, lamentablemente en la región tenemos un gran atraso con eso, ¿no? Incluso, bueno, en algunos lugares pequeños, se ofrecen los chicos en adopción, ¿no? Todos sabemos que lamentablemente por esta hipocresía se van a adoptar a chicos ilegalmente con la complicidad de las autoridades al interior. Todos conocemos parejas que, como el trámite es muy engorroso, de alguna forma medio vergonzosa, pero finalmente lo reconocen, van al interior a comprar un chico. ¿Cómo se llama eso? Bueno, por supuesto, a veces se confunde porque uno conoce una pareja que está impedido de tener hijos y bueno, con mucho cariño ahora compran una persona. Sí, o sea, eso por un lado está mal, pero muchas veces también esto esconde algo peor, que es que compran un trabajador, o sea, compran mano de obra, porque eso es un poco lo que se veía, que hablamos del tema de África. Es muy común comprar un chico para que haga un determinado trabajo porque es más dócil, y sobre todo las principales víctimas en ese sentido son las mujeres, porque son menos rebeldes que los hombres, se adaptan mejor a las exigencias. Eso por lo menos era lo que planteaba esta organización francesa. Sí, por ahí con el tema de África no tengo la experiencia, pero nosotros tenemos en el NEA una naturalización de que las niñas de 14 y 15 años mudan para Buenos Aires acompañadas benévolamente por alguien o solitas, y hay una naturalización familiar, la mamá sabe que esa nena se tiene que ir, eso tiene que ver con la subsistencia. Y en el caso puntual del tráfico de bebés, porque no se llama de otra manera, lo que decía el compañero, hay historias durísimas de personas que han rechazado a esa criatura porque crece y tiene problemas de conducta y han pretendido devolverla y la han ido a devolver. O sea que detrás de estas historias que desde lo jurídico pueden tener el nombre de determinados delitos, hay historias de vidas tremendas. Ahora, volviendo a nuestro país, y me quedé pensando en el tema comercial. Hay también uno se encuentra con el corazón dividido cuando de repente hay un allanamiento y un taller clandestino y que hubo hace algunos años y que sacaron no sé cuánto, pero decenas de personas que sacaban de estos talleres. Estas personas también están desamparadas porque encuentran en estos protectores, en estos jefes que los mantienen, cierta estabilidad. Al sacarlo de ahí, quedan sin las más mínimas condiciones, quedan totalmente desamparados. Bueno, eso es la flexibilización laboral llevada al extremo, ¿no? Esta idea que nos quieren hacer creer que hay que optar entre un buen salario o el desempleo, ¿no? Esto es el extremo, ¿no? Porque increíblemente el explotado, a veces, tal es la aceptación de la dominación, ruega que no caiga el inspector que finalmente lo va a liberar, porque sabe que eso es expulsarlo a la calle. Ahora, sería terrible que nosotros
digamos, veamos Ahora, las cosas de esa manera. Pero el Estado garantiza que esa gente después tenga una salida, porque la verdad es cierto, voy, le cierro el lugar de trabajo, lo tiro a la calle y me desentiendo. Hice una buena obra porque evité la explotación, pero esa persona la dejo en una situación tan vulnerable que va a volver a repetir lo mismo. O sea, tendría que crear una red para poder sacarlo de eso. El Estado desde sus leyes garantiza toda la rehabilitación, asistencia, trabajo. ¿Y se cumple? Bueno, ahí tenemos un gran problema. Por un lado, yo por ahí voy a decir algo incómodo. No sé si está tan bueno que en nuestro país, que me enorgullece en términos de derechos humanos, por ahí tenga tanta soltura para suscribir convenciones y tratados temáticos y luego eso no se refleja en sus leyes y en el cumplimiento de esas leyes. Porque quizás el abanico amplísimo de garantías sobre la víctima tiene más que ver con un Estado culposo que nada hace por prevenir el tema. ¿Sí? Yo sé que es complejo lo que estoy diciendo, pero la verdad pero que creo cuando que hay uno que ser ve un poco los casos, políticamente incorrecto para decir las cosas como son. cuando uno ve los casos, tienen una complejidad, lo que vos relatás, Ivonne, tiene una complejidad enorme. La propia comunidad en un taller clandestino plantea que es mejor estar así que quedarse sin nada. Entonces uno se encuentra ante situaciones extremas donde la verdad que la experiencia nos lleva a reflexionar sobre algunas cosas, ¿no? Por eso a mí me gusta hablar del tema de la desigualdad y de que tenemos un gran problema los seres humanos, que pensamos que algunos podemos más que otros y que lo naturalizamos. Y es una barbaridad, ¿no? A eso iba a buscar. Vos comentaste que la señora del actual presidente Mauricio Macri tiene talleres, y todo se habla que tiene talleres clandestinos y con personas en estas condiciones de semiesclavitud. Sí, se habla, hay denuncias. Bueno, hay denuncias y todo. Ahora, ¿por qué hay esta aceptación en la sociedad? Porque de cierta manera, hay una aceptación en la sociedad. ¿Por qué no se puede abolir con ese tema judicialmente y socialmente? Bueno, hay mucha hipocresía, ¿no? Yo creo que el tener la ley o el tener algún acuerdo internacional es la primera parte de la pelea. Es decir, el movimiento popular lo que hace es consigue la ley. Luego su lucha es que se cumpla esa ley. Ahora, la hipocresía hace que ese juego. Y ese es políticamente correcto. Yo creo que hay que ser políticamente incorrecto porque la inercia lleva a la continuidad de este modelo. El status quo siempre perjudica a los que están debajo. ¿No? Porque si no hay una insubordinación fundante que cambie el modelo, y está el status quo, el que está arriba siempre va a estar arriba, y el que está abajo siempre va a estar abajo. Entonces, ese status quo, claro, el poder insiste mucho en que eso no se deteriore. Y asusta que si eso sucede va a haber violencia. Pero los sectores sometidos, si no tienen la insubordinación y un Estado que lo ayude, ¿no? ¿Cómo hace para superar esa situación de desigualdad, de desproporción con el otro? ¿Cómo hace? Los tengo que llevar a un pequeñísimo corte, pero ya volvemos porque sabemos que el tema da para mucho más. Así que no se vayan, enseguida volvemos.